On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En agosto se registraron 200,000 detenciones en la frontera sur, según los números oficiales de la patrulla fronteriza. Otro mes de llegadas récords de inmigrantes indocumentados a la frontera. Encima de eso, Estados Unidos trajo a unos 120,000 refugiados afganos en las últimas 2 semanas, poniendo en peligro el proceso de identificación y verificación de estos refugiados, ya que no tenían la capacidad de procesarlos o de procesar a tantas personas. María, ¿cómo se convierte esta crisis en algo más allá que el alto flujo de inmigrantes, sino que se convierte en un problema de seguridad nacional? Bueno, a ver, con respecto a los varios temas, con respecto a los visados especiales para los afganos, ¿no? Venimos diciendo que había ya un backlog, es decir, un retraso en la tramitación de estos visados. A estos, por supuesto, los demócratas, la izquierda aquí estadounidense, culpa a Donald Trump porque decía, bueno, que el retraso se debía a las políticas que él había implementado simplemente para un control y una entrada legal y ordenada de los inmigrantes. Sin embargo, lo que está claro es que desde que esta administración llegó al poder, pues lo que ha generado la política de puertas abiertas, hay que decirlo claramente, ellos tenían la intención de implementar una política de puertas abiertas. ¿Y qué nos ha llevado a esto? Pues ha llevado a las violaciones del el propio derecho de inmigración de los Estados Unidos, porque no se estaban respetando ninguna, ni siquiera de las guías que implementaba USCIS, la propia ley de inmigración. En definitiva, que lo que vemos es que el sistema de inmigración de Estados Unidos de por sí, que ya estaba bastante retrasado, ahora sufre casi un colapso total. Hemos pasado de 1 millón de casos con retraso en los tribunales de justicia a más de 1.600.000 casos, que esto significa que los inmigrantes van a estar durante años aquí sin poder, muchos de ellos, y esto es muy preocupante, muchos de ellos ni siquiera obtener un permiso de trabajo, ver a un juez, pedir una protección temporal, porque para que se haga una idea, hay 500 jueces de inmigración en todo el país. O sea, esto es una verdadera locura. Y los tribunales, cada vez con más casos, no les da tiempo a contratar, los fiscales completamente desbordados. ¿Y qué pasa? Pues que al final, y esto sí es muy importante que tomen nota, al final los únicos que se benefician de este absoluto caos son aquellos que están robando dinero a los inmigrantes, diciéndoles yo te meto este permiso de trabajo, no te preocupes que yo envío este documento a la corte, al fiscal. Las familias de inmigrantes no están viendo ninguna solución porque cuando llegan, por ejemplo, a la oficina de seguridad social o de salud, le dicen que, bueno, que el documento que le han dado no es correcto, no pueden pedir ayudas, y la verdad es que está siendo desastroso lo que estamos viviendo. Lucía, en Texas, que es el estado que más está sufriendo, en cierta manera, el tema de la inmigración indocumentada, el gobernador se continúa enfrentando en las cortes a medidas de esta administración. O sea, es una pelea constante en tratar de mantener cierto criterio y que las leyes de inmigración por lo menos se mantengan. Claro, el gobernador Greg Abbott ha sido muy tajante, ha tenido una determinación enorme con este asunto. Y yo estoy segura, sin querer poner palabras del gobernador en mi boca, yo estoy segura que el gobernador no se opone a la inmigración. Lo que se opone es a la inmigración sin orden, a la inmigración indocumentada. Texas enfrenta un problema tremendo porque mucha gente entra por el territorio tejano. Por eso el gobernador ha tenido que enviar a agentes a que apoyen a los oficiales de la patrulla fronteriza, porque se necesita más. O sea, hay puntos de la frontera donde han arrestado en un día a más de 200 grupos, no personas, grupos. O sea, el tema migratorio realmente para Texas es delicado y es un asunto de verdad de seguridad para el Estado y pues por ende para la seguridad nacional. Dania, ¿por qué tú crees que los medios han dejado de hablar de este tema de la crisis migratoria en la frontera en particular? O sea, la más grave crisis doméstica que tiene el país. Y también hay que preguntarse, ¿dónde está la vicepresidenta Kamala Harris, que es su responsabilidad que le pasó al presidente de lidiar con este tema y este problema? Y la crisis no solamente se mantiene, sino que ahora mismo se ha empeorado. Vamos de atrás para adelante. ¿Dónde está la vicepresidente? Haciéndole campaña a un perdedor, Gavin Newsom, allá en California. Sí, totalmente. O sea, ella como que se olvidó y se desconectó del todo de la asignación principal que se le había otorgado, que era hacerse cargo de la frontera. Que dicho sea de paso, ni siquiera ha visitado la frontera. Ella visitó El Paso, Texas, que está a más de 800 millas de donde está el problema principal, en el área del Valle de Río Grande,
que es por allá por Brownsville, compone también McAllen y toda esa región del sur del río, o sea, toda esa parte del Valle de Río Grande. O sea, ella está completamente enajenada y desconectada, porque sencillamente no le conviene ir a ver la realidad, para empezar. Número 2, ella también está metida en Texas, ¿sabes qué? Pataleteando por disque los derechos de las mujeres basado en la ley aprobada por el estado de Texas la semana pasada. Bueno, ni siquiera fue aprobada la semana pasada, fue que el Tribunal Supremo falló a favor de Texas en el tema del caso de prohibir los abortos después de que se escucha el latido del corazón del bebé. O sea que estamos hablando de que ella le está dando prioridad a un montón de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es seguridad nacional y el tema principal que le otorgaron a ella como su proyecto principal, que es el tema de la frontera. ¿Y por qué la prensa ha dejado de hablar de esto? Porque le conviene. Porque le conviene dejar de hablar de esto o porque no le conviene hablar del tema. Porque entonces, si se ponen a hablar del tema, saben que van a tener que presionar no solamente a Joe Biden, sino también a la Casa Blanca. Y entonces van a dejar en evidencia el desmadre que hay en la frontera. Así de sencillo, por eso es que ignoran el tema de la frontera. Y de hecho, yo hace un par de semanas felicité a Telemundo porque es el único que continúa hablando del tema de la frontera, y es porque ya no le queda de otra, porque los canales de Telemundo en estas ciudades, en McAllen, están lidiando con esta situación todos los días. Sí. Todos los días. Entonces no le ha quedado de otra que tener que hablar del tema. Pero a nivel nacional han tenido que ignorarlo, porque entonces básicamente lo que estarían haciendo es yendo en contra de su propia narrativa de ayudar a los demócratas en todos los aspectos posibles. María, en estos 3 minutitos que me quedan, cuando vemos la participación de la vicepresidenta en estos temas de seguridad nacional, como el tema de Afganistán y otros temas que ella ha estado completamente ausente, inclusive se fue a Asia, muchos han hablado del tema de ella quererse desligar un poco del mismo presidente por sus aspiraciones políticas, porque como vicepresidenta y segunda en mando debiese de estar al tanto y al frente de muchas de estas crisis internacionales que se están mirando, como el tema de Afganistán y otros, pero ella ha estado completamente ausente. O sea, muchos críticos hablan de que ella no quiere o quiere que se salpique lo menos posible de todo el problema que está teniendo. Embarrarse. Exactamente. Claro, además tenemos que tener en cuenta que a ella la designaron como la encargada de la seguridad fronteriza, de la crisis migratoria, y no solo no ha conseguido absolutamente nada para paliar el efecto llamada, sino que cada mes han venido más y más personas, y esto también hay que decirlo. O sea, yo hablo aquí con colegas también en Miami y os digo una cosa, o sea, la única solución real que se está ofreciendo para detener el flujo de inmigrantes y para que, digamos, de una forma pues podamos controlar todo esto, porque nos afecta a nosotros, no solo a los que viven en Texas, como dice Lucía, sino también a los que vivimos en Miami. La sobrepoblación, el abuso de ayudas públicas, sin desprestigiar a los inmigrantes, pero es que no le puedes dar cabida a personas cuando ni siquiera le das los documentos para sacar permiso de trabajo, cuando no hablan el inglés. En fin, el punto es que la única cosa que está funcionando hasta ahora son los golpes que le está dando el Tribunal Supremo, que le está diciendo no, por aquí no vas, tú no puedes legalizar masivamente, tú no puedes dar TPS y luego residencia, tú tampoco puedes permitir a las personas que no vengan o que no esperen en México. Lo dice el Tribunal Supremo y lo dicen las Cortes Federales. ¿Por qué? Porque lo están haciendo, y en sus argumentaciones lo dice de forma caprichosa y arbitraria. Y esta mujer no puede aparecer por la frontera porque es que no la quiere nadie, ni cumple con las promesas radicales de la izquierda, que es entrada de puertas fronteras y de puertas abiertas, y tampoco cumple con lo que debería de cumplir, defender la Constitución y defender, digamos, a este país. Por otra parte, se va a Asia, y ni siquiera en Asia se dedica a evitar el tema de Afganistán. O sea, no quiere hablar del tema de Afganistán cuando es un tema súper importante para las mujeres, señores, que a las que están persiguiendo y quieren matar y quieren asesinar y quieren que no estudien, no hablen, no salgan a la calle, son las mujeres. Entonces, ¿de qué sirve tener una supuesta feminista, una supuesta mujer que ayuda a las niñas que vienen siendo víctimas de tráfico humano a cargo de la política extranjera, que, como estamos viendo, está siendo terrible para las mujeres en especial, pero sobre todo para los Estados Unidos en particular? Excelente, pero bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar vamos a hablar del Departamento de Justicia, la demanda al Estado de Texas para bloquear la implementación de una ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas, y la decisión de la Corte Suprema de México de despenalizar el aborto también. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.